Señores abogados, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de control de acusación a los seguidos en el expediente 192-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero, para efectos de la verificación de la asistencia de las partes. Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado, igualmente con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Crista Caterine Tanta Gutiérrez, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Ok, gracias. La defensa técnica del acusado. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos de la plataforma virtual. Ángel de la Cruz Carrión, con registro 434, Colegio de Abogados de Ayacucho, en defensa y representación de Augusto Gabilondo García el Barco, con los demás datos ya consignados. Gracias. La defensa técnica del tercero civil. Señor magistrado, muy buenos días. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Jorge Luis Ávila Guamán, con registro al Colegio de Abogados de Lima número 62332. Ministerio de Defensa, tercero siguiente responsable. Gracias. Okay. El usuario Santiago Arriagada. No, señor, soy Augusto Gabilondo. Lo que pasa es que estoy usando esta cuenta porque por la mía no puedo ingresar, lamentablemente. Por favor, acredítese. Augusto Gabilondo García el Barco, DNI 0999-4323. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la audiencia. Vamos a dictar la resolución número 10. Resolución 10, Lima 30 de octubre del 2024, atendiendo al escrito de subsanación del requerimiento de control de acusación formulado por el Ministerio Público, así como lo señalado por las partes en audiencia y considerando. Primero, mediante escrito, el Ministerio Público subsana o presenta un escrito de subsanación del requerimiento de control de acusación, la misma que ha motivado el desarrollo de la audiencia con el siguiente detalle. 1.1. El Ministerio Público oraliza su requerimiento, su escrito de subsanación del control de acusación, para cuyo efecto se pronuncia respecto de las observaciones formuladas en la sesión anterior en la cual se devolvió la acusación, haciendo referencia a la calidad de autor mediato por uno de los delitos y de autor directo por otro de los delitos, en desaparición forzada y en el primero por asesinato. Además de ello, también hace la identificación de dos de los agraviados respecto a los cuales no se habría consignado datos adicionales. Además de ello, también ha señalado en cuanto a los hechos o los elementos de convicción, en cuanto a la fecha que habían ocurrido los hechos y que está postulando el Ministerio Público, el 9 de agosto de 1984, además de las documentaciones que está ofertando como elementos de prueba o como elementos de convicción consistentes tanto en resoluciones judiciales en cuanto a procesos seguidos contra algunos agraviados y respecto de la revista X y Careta, que habían sido también ofertados, pero con publicaciones anteriores a la fecha de ocurridos los hechos materia del presente proceso. 1.2, a su turno, la defensa técnica del investigado también ha señalado que se continúa con las falencias en el requerimiento de control de acusación, que no habría conexión lógica de las fechas exactas, ahí se indicó, así como las órdenes de estos mandos, no habría prueba escrita o verbal, y también se pronuncia con las revistas
tanto Caretas como X, que serían anteriores a agosto de 1984. Y 1.3, la defensa técnica de el tercero civil también ha indicado que se mantienen las observaciones señaladas en la medida que no se ha indicado quién habría dado la orden o el mando, quién había recepcionado y quién habría ejecutado dicha orden. Repite que el requerimiento de acusación no se ha precisado del cuándo, cómo, dónde, respecto a la ejecución en contra de los agraviados. También ha cuestionado el tema de la declaración en cuanto a las observaciones formuladas al devolver la acusación respecto de las fechas que en general se señalan el 9 de agosto del 84, pero habrían algunos testigos que señalaban el 4 de agosto del 2084. Segundo, respecto de los actuados, se tiene como antecedente 2.1, primero, mediante la disposición 3 del 18 de abril del 2022, el Ministerio Público formaliza investigación preparatoria en contra de el hoy acusado Augusto Gabilondo García del Barco por la presunta comisión del delito de delito de asesinato previsto en el artículo 152 del Código Penal vigente de 1924, así como el delito de desaparición forzada previsto en el artículo 320 del Código Penal. De igual modo, también hace referencia al artículo 50 en cuanto al concurso real. 2.2, también se tiene que, en el requerimiento de control de acusación respecto a los hechos que se le está atribuyendo al hoy investigado, se tiene que en la noche del 8 de agosto de 1984 se produjo un ataque terrorista al pago de Chulcupampa, distrito de Huamanguilla, Huanta, Ayacucho, cuyos pobladores pidieron auxilio tocando silbatos, por lo que pobladores de los pagos colindantes acudieron en su auxilio, entre ellos los agraviados Gilberto Pariona Guamán, Elías Quispe Avendaño y Máximo Quispe Avendaño, fueron desde el pago de Pacúcro. Asimismo, acudió al lugar efectivos de la Marina que estaban instalados en Huamanguilla al mando del oficial JR. Al concluir el ataque, los efectivos de la Marina ordenaron a todos los pobladores de los diferentes pagos trasladarse a la plaza de Huamanguilla y permanecer hasta que amanezca. De estos hechos, como antecedentes, se tiene, por un lado, el día 9 de agosto de 1884, en horas de la mañana, los efectivos de la Marina procedentes de la base contrasubversiva de Huanta, pero instalados en Huamanguilla al mando del oficial JR, ordenan a todos los pobladores para que formen en la plaza por pagos. Los agraviados Gilberto Pariona Guamán, Elías Quispe Avendaño y Máximo Quispe Avendaño se encontraban en la fila correspondiente al pago de Pacúcro, de donde, por indicación de dos personas, como presuntos integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, los efectivos de la Marina, siguiendo la orden comunicada por el jefe de la base contrasubversiva de la Marina de Huanta, el teniente primero Augusto Gabilondo García del Barco, de ejecutar operaciones destinadas a la detención y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar y o colaborar con la organización terrorista Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, procediendo a detener a los agraviados Gilberto Pariona Guamán, Elías Quispe Avendaño y Máximo Quispe Avendaño, quienes fueron
ingresados al establecimiento de la Marina ubicado frente a la plaza de Huamanguilla, desconociéndose su paradero hasta la fecha. Hasta la fecha, el imputado Augusto Garibaldo García del Barco no ha brindado información sobre el paradero de los agraviados Gilberto Pariona Guamán, Elías Quispe Avendaño y Máximo Quispe Avendaño. Por otro lado, tenemos que el mismo día, 9 de agosto de 1984, al concluir la reunión en la plaza de Huamanguilla, los efectivos de la Marina, siguiendo la orden comunicada por el jefe de base contrasubversiva de la Marina de Huanta, el teniente primero Augusto Gabilondo García del Barco, de ejecutar operaciones destinadas a la detención y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar y o colaborar con la organización terrorista Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, procedieron a detener al agraviado Onofrio Rojas Coragua, quien es conducido al pago de Pacucro, donde también detienen al agraviado Víctor Jorge Velarde. Luego ambos son asesinados por los efectivos de la Marina mediante disparos de arma de fuego, acusándolos de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso, cuyos restos fueron inhumados por los pobladores de Pacucro. Posteriormente, en el año 2009, se realizó la diligencia de registro, ubicación y exhumación de restos óseos en el pago de Pacucro del distrito de Huamanguilla, recuperándose los restos óseos de dos individuos que luego fueron identificados como Onofrio Rojas Coragua y Víctor Jorge Velarde y entregados a sus respectivos familiares. Estos son los hechos por los cuales se acusa al investigado Augusto Gabilondo García del Barco por los delitos de asesinato y el delito de desaparición forzosa, ambos en el contexto de los derechos humanos. Dicha acusación fue materia de devolución en una sesión anterior, 2.3. Posteriormente a ello, el Ministerio Público presenta un escrito por el cual subsana las observaciones señaladas al momento de la devolución de la acusación fiscal. Tercero, norma aplicable, estando a lo solicitado por el Ministerio Público, esto es el requerimiento de control de acusación, son aplicables para efectos del control formal el artículo 349 del Código Procesal Penal, donde se da cuenta de que debe cumplirse con señalar los datos de las partes, la relación clara y precisa de los hechos, los elementos de convicción, la participación que se le atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, el artículo del tipo penal, el monto de la reparación civil y los medios de prueba. También tenemos que es aplicable el artículo 350, inciso 1, literal A, donde se faculta para efectos de efectuar las observaciones formales al requerimiento fiscal. Además de la norma antes señalada, también debe tenerse en consideración el acuerdo plenario 6-2009, en cuyo fundamento 13 se señala que el control formal de la acusación fiscal, que incluso puede promoverse de oficio por el juez de la investigación preparatoria, la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional enraizada en garantía misma de tutela jurisdiccional efectiva. Está contemplado en el artículo A del citado apartado 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal. De igual modo, también el recurso de nulidad 1450-2017 Huánuco, en cuyo fundamento cuarto
en la parte pertinente señala que el control jurisdiccional de la acusación fiscal tiene un marco expreso autorizado por el artículo 350, numeral 1 del Código Procesal Penal. Las demás partes procesales, desde una perspectiva formal, según el literal A, pueden observar la acusación del fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección. Posteriormente señala que los defectos formales son materia de corrección inmediata e importan omisiones patentes en el relato de hechos, en la identificación del imputado, en la mención y análisis propia de la justificación acusatoria, así como en las citas legales respectivas. Además, algún incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Cuarto, en cuanto al requerimiento de acusación fiscal, la misma que fue oralizada, tanto el requerimiento primigenio como, cuarto, en cuanto a la imputación necesaria, debe tenerse presente lo señalado en la casación 356-2020, Corte Suprema, en los fundamentos 1.2, en los fundamentos 1.2 y 1.7, en la parte pertinente. Esto es 1.1, estos sustentos y configura el llamado principio de imputación necesaria. Sería más propio decir imputación precisa, que no es otra cosa que el deber de la carga que tiene el titular de la acción penal de enunciar las proposiciones fácticas, el acontecimiento histórico de relevancia penal vinculados a la realización de todos los elementos del tipo penal que se imputan a una persona. 1.7, en tal orden, no es necesario que la imputación fiscal de la acusación determine en detalle y pormenorizadamente los hechos del delito, sino que se entienda que se ha cumplido con la imputación precisa cuando se ha hecho referencia contextualmente de los hechos, tanto más si se trata de un supuesto fáctico que comprende varios tipos penales y además varios hechos. Esto respecto de la imputación. Quinto, en cuanto al requerimiento de control de acusación, la misma que fuera materia de subsanación por el Ministerio Público, se tiene 5.1, que el Ministerio Público ha cumplido con señalar los datos de las partes, en este caso el acusado Augusto Gabilondo García del Barco, de los agraviados Onofrio Rojas Coragua, Víctor Jorge Velarde, Gilberto Parión Aguamán, Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño, además del tercero civil, el Ministerio de Defensa, que forma parte del proceso y se ha apersonado e interviene en el mismo. 5.2, también tenemos que, conforme se ha indicado en el fundamento 2.2 de la presente resolución, también ha señalado los hechos con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores para cada uno de los dos delitos que se está atribuyendo al investigado. En cuanto a los elementos de convicción, también ha señalado los elementos de convicción, las mismas que en su momento algunos de ellos han sido materia de observación, pero subsanadas en forma posterior por la Fiscalía. 5.4, en cuanto al grado de participación e intervención del investigado en el presente proceso, se tiene que se les atribuye calidad de autor directo por el delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada en contexto de lesa humanidad en agravio de Gilberto Parión Aguamán, Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño. Y también se le
atribuye la calidad de autor mediato por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizado el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato en contexto de lesa humanidad en agravio de Onofrio Rojas Coragua y Víctor Jorge Velarde. Y 5.6, en cuanto a la reparación civil, también ha formulado o está postulando un monto de la reparación civil para efectos de resarcir a la parte agraviada en el supuesto de existir sentencia condenatoria o absolutoria según sea el caso y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. De lo antes señalado, se tiene que, a criterio de este despacho, se cumplirían con los presupuestos previstos en el artículo 349 del Código Procesal Penal en cuanto a al control formal de requerimiento fiscal, ya que se cumplen con los presupuestos establecidos en la norma. Y además de ello se tiene que, en cuanto al cuestionamiento sobre la imputación y los hechos precisos que se estarían requiriendo para efectos de atribuir responsabilidad penal al imputado, ya la Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento que esta no debe ser en forma detallada, sino debe señalarse, pues, qué sé yo, un relato de los hechos. En este caso se ha cumplido. Que el día 9, bueno, el día 8 hubo un atentado terrorista, el día 9, en la madrugada, personal de la Marina habría formado a las personas por pagos, esto en Ayacucho, Huamanga, y de los cuales habrían sacado a los hoy investigados, de los cuales un grupo ha sido materia de asesinato o ha fallecido, y el otro grupo de personas no ha aparecido hasta la fecha. Por lo que consideramos que con los elementos de convicción estaría corroborada la información proporcionada por la Fiscalía para efectos de su requerimiento de control de acusación. Razones por las cuales se resuelve: 1, declarar la validez formal del requerimiento de control de acusación formulado por el Ministerio Público en los seguidos contra Augusto Gabilondo García del Barco, en los seguidos en su contra por la presunta comisión del delito de desaparición forzada y asesinato, ambos en contexto de lesa humanidad, en agravio de Gilberto Pariona Guamán y otros. 2, reprogramar la continuación de la audiencia para el día 12 de noviembre del 2024, el día martes 12 de noviembre de 2024, a las 15 horas, mediante este mismo enlace. Y 3, para efectos de debatir el control sustancial, esto es, en la medida que las partes intervinientes hayan formulado algún pedido de sobreseimiento o alguna excepción. Y 3, que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señora fiscal, lo resuelto. Conforme, señor magistrado. La defensa técnica del investigado. Conforme. La defensa técnica del tercero civil. Conforme, señor magistrado. Bien, estando a lo señalado, damos por concluida la presente sesión. Señores, que tengan muy buenas tardes. Continuamos el día martes 12 de noviembre del 2024 a las 15 horas en este mismo enlace. Están notificados. Pueden compartir el video. Gracias por su participación. Gracias, doctor. Gracias, Buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.